Hola, en este curso te enseñaré paso a paso todo lo que necesitas saber para actualizar tu Drupal 8 o 9 utilizando Composer. ¡Comenzamos! Antes de continuar, quiero animarte a que te des de alta de manera gratuita en drupaladicto.com porque ahora, además de poder acceder como siempre a la documentación, tendrás cursos para realizar con la particularidad de que en cada lección encontrarás preguntas y evaluaciones que podrás realizar en el momento y comprobar, además de certificados en formato PDF que podrás descargarte y guardarlos para ti. Ahora en la descripción de todos mis vídeos encontrarás un enlace directo a la documentación relacionada con el mismo vídeo. Si actualmente te encuentras trabajando con proyectos de Drupal, es necesario que sepas cómo realizar actualizaciones de tus proyectos en el caso de que te toque. Por eso he creado estos tres pequeños cursos, uno para enseñarte varias opciones de crear copias de tus bases de datos, otra cómo configurar tus entornos en desarrollo local y por último el que vamos a tratar hoy, que es el de actualizar Drupal. He creado estos tres cursos para que puedas entender cómo hacer estas actualizaciones a la vez que puedas crear tus copias de tus bases de datos para que no corras ningún riesgo. La idea es que aprendas tú todo lo que hace falta para que no cometas ningún error. Del entorno local trabajando con tu proyecto de Drupal y a continuación la capacidad de poder ejecutar Composer y Drush. ¿Por qué? Porque Composer, que es el gestor de paquetes de PHP, te ayudará a descargar fácilmente mediante comandos de consola todas las dependencias de Drupal e incluso el núcleo de Drupal. Y Drush te servirá para actualizar la base de datos y borrar la caché. En el proceso vamos a ver las dos opciones. Solamente actualizaré el proceso completo a nivel de consola, pero te enseñaré cómo se hace a nivel de interfaz y el porqué de decidir hacerlo por consola en lugar de por interfaz. Para ello yo tengo un proyecto de Drupal 9. Lo primero que tendría que hacer es verificar si este proyecto está al día. Normalmente Drupal está configurado para enviarte notificaciones de que hay una actualización o varias actualizaciones pendientes en el momento en el que salen al mercado. Pero en caso de que te tocara entrar a un proyecto por primera vez, pues bueno, entras como administrador y dices, ¿cómo compruebo que Drupal está actualizado? Pues para ello te vas a ir a informes y en informes este menú me sale porque está instalado el módulo Admin Toolbar, pero si no te vas a ir a informes, actualizaciones disponibles. Haces clic y verás que en la URL admin reports updates deberías ver, si no está actualizado tu Drupal, deberías ver algo como esto, que te está diciendo que el núcleo de Drupal está desactualizado porque la versión en este caso es la 9.3.13 y se supone que ya casi está la versión 10, pero antes de la versión 10 ya han pasado varias actualizaciones, en septiembre la 9.4.6, en julio la 9.4.3, en julio la 9.3.19 y así sucesivamente. Regularmente debes verificar cómo está tu Drupal. ¿Por qué? Porque muchas de estas actualizaciones tienen que ver con seguridad. Muy recomendable hacer esa actualización necesaria para corregir fallos de seguridad en el momento en el que te enteras de ello. Yo ya tengo el listado de las actualizaciones pendientes, además del núcleo. Vemos que más abajo están los módulos y los módulos me dicen que hay algunos en verde que están actualizados y otros que aparecen en este color que te indica que hay actualizaciones disponibles con nota de la versión que es necesario o recomendable leer por temas de compatibilidad antes de actualizar y la versión para que puedas actualizarla. Esta es toda la información que verás a nivel de una actualización. Despliegas aquí y te dice que requiere una versión del núcleo de Drupal en este caso y que de lo contrario entonces te dará fallos. Por eso es importante tomar en cuenta las informaciones relacionadas con las notas de la versión. Una vez tengas claro todo el listado de módulos pendientes de actualizar, te irás a actualizar. La pestaña actualizar, tienes de nuevo el listado de los módulos disponibles para hacer la actualización. Como ves, tienes el nombre del módulo, la versión instalada actualmente y la versión recomendada con las notas de la versión que son las que hemos visto anteriormente. En este caso, si vas un poco más abajo, verás que tienes core de Drupal, o sea el núcleo, y la versión instalada en este caso es la 9.3.13.
13, pero la que está recomendada es la 9.4.6. Por lo tanto, deberíamos actualizar también el core de Drupal. El problema es que el núcleo no se puede actualizar por la interfaz, solamente se puede actualizar por consola, pero por interfaz sí puedes actualizar los módulos. Para actualizar los módulos, si estás de acuerdo y ya te has leído todas las notas de la versión y ves que no hay ningún posible fallo de compatibilidad, como por ejemplo este caso que te dice que el módulo Mail2 ya no tiene mantenimiento, entonces si ya estás seguro de todo lo demás, haces clic aquí en este check y como ves te marca todos los módulos y a continuación darías clic en descargar estas actualizaciones para que se realizara la descarga de todas las actualizaciones relacionadas con los módulos. Pero como ya te dije antes, este no es mi caso. Yo voy a actualizar utilizando Composer mediante la consola. Te recomiendo descargar la base de datos y todos tus archivos, montarlo en un entorno local seguro y hacer la actualización. Volvemos ya a la página principal y me voy ahora al proyecto en el IDE. Tengo PHP Storm, tienes en la carpeta raíz vendor, web y el resto de archivos, y dentro de web tienes lo que es ya el núcleo completo de Drupal con todos los archivos relacionados a tu web, tu carpeta pública. Lo que vamos a hacer es, vamos a realizar una copia de seguridad, que es lo recomendable siempre antes de actualizar, y que como te dije al principio, tienes el curso disponible para que puedas hacer la copia de seguridad con diferentes opciones. Tienes 4 opciones para sacar copias de seguridad antes de empezar tu actualización. Volvemos a la documentación y ahora ya podemos continuar. Vamos a realizar la actualización utilizando Composer. Para realizar la actualización mediante Composer, esto ya lo hemos visto que es la actualización por interfaz, vamos a ejecutar este comando, Composer Outdated. Esto nos devolverá un listado de todos los módulos que están pendientes de actualizar. Pero antes de ejecutar este comando vamos a sacar la copia de la base de datos. Para ello vamos a utilizar Drush en mi consola y voy a ejecutar el comando de Drush con Lando en mi caso porque yo tengo Lando instalado. Lando drush sql dump result file igual y ahora 2 puntos para indicar que estoy en la carpeta raíz y el nombre de mi archivo. Al ejecutar este comando me va a crear un archivo con el nombre mi backup SQL en la carpeta raíz, que es donde estoy ubicado actualmente. Enter y ahora ya tenemos generado nuestro archivo de copia de base de datos, que aquí está. Ahora ya tenemos una copia de base de datos, por lo tanto, si hubiera algún fallo, pues puedo recuperar los datos de esta versión anterior de mi base de datos de Drupal. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a ir a la documentación para comprobarlo. Hemos ejecutado la copia de la base de datos. Ahora vamos a proceder con el comando de Composer para comprobar cuáles son los módulos a actualizarse. Vamos a ir a nuestra consola nuevamente y vamos a escribir el comando Composer Outdated. Y en mi caso, como yo tengo Lando obviamente, se devolverá el listado de todos los módulos pendientes de actualizar, además de una opción que te voy a mostrar en breve. Cuando hacemos la actualización por consola con el comando de Composer, además de los módulos disponibles de Drupal para actualizarse, vemos varios módulos de Symfony. Esto se debe a que el núcleo de Drupal a partir de Drupal 8 está basado en el framework Symfony. Por lo tanto, la actualización con Composer, además de darnos la información relacionada con los módulos disponibles en Drupal, también nos da los módulos de Symfony que haya que actualizar en ese proceso. Como ves, a nivel informativo es mucho más amplio si actualizas utilizando la consola y Composer en lugar de hacerlo por interfaz. Y otra de las opciones disponibles por consola es que aquí sí podrás actualizar el núcleo de Drupal a la vez que los módulos pendientes. Volveremos a la documentación y vamos a ver el siguiente paso. Esta es la actualización por interfaz que ya te he explicado anteriormente y a continuación vamos a actualizar mediante consola utilizando Composer. El comando a utilizar es este, Composer update Drupal barra asterisco y -w, que es lo mismo que poner with all dependencies que se utilizaba hasta este momento y que aún funciona. Vamos a nuestra consola de nuevo y en mi caso voy a añadir Lando y pegaré el resto de comandos. Composer update comillas Drupal barra asterisco cierro comillas espacio menos W mayúscula. Esto me está diciendo que voy a actualizar Drupal y todo lo que esté relacionado con Drupal y además todas las dependencias
que estén a su vez relacionadas con lo que estoy actualizando. Ahora daré clic en Enter y empezará el proceso de la descarga de todos los módulos y sus dependencias, incluyendo el núcleo de Drupal. Verás a medida que vaya avanzando que aquí te aparece todo el listado de todo lo que va actualizando y las versiones de lo que está haciendo en el momento. En este caso te dice que no ha podido borrar el archivo default settings PHP, pero eso es un error mínimo porque en realidad todos los módulos que hemos necesitado se han descargado. Vamos a comprobar ahora ejecutando el comando de drosh cr y drosh updb para borrar la caché y actualizar la base de datos. Esperamos a que se termine el proceso y ahora lando drosh updb. Recuerda que yo estoy añadiendo lando en la línea porque yo tengo instalado el Drupal utilizando lando. Ahora, como ves, cuando voy a actualizar la base de datos también me hace unas notas relacionadas con la actualización de varios módulos como el CK Editor, Image, Settings y Views. Doy a que sí. Y así se actualizará la base de datos a la última versión de todo lo que he descargado ahora mismo. Cuando termine el proceso de actualizarse, como ves, no estoy acelerando el proceso, es tal cual, así de rápido. Vamos ahora a ir a nuestro Drupal, vamos a dirigirnos a la misma pantalla donde habíamos ido antes para comprobar las actualizaciones. Vamos a refrescar el navegador y una vez refrescado el navegador, pues vamos a ir de nuevo a Informes, Actualizaciones disponibles. Como ves, ahora el listado está totalmente en verde. Tengo ya la versión más reciente, es la 9.4.6, pero es estable. Tenemos una beta, la 9.5.0, pero está en beta 1. Y luego tenemos la 10. Por lo tanto, ya estamos muy cerca del lanzamiento final de Drupal 10. Y como ves, el Mail To, a pesar de que lo he actualizado por línea de comandos, como he utilizado Composer y Composer solamente actualiza las versiones estables, me ha dejado este módulo fuera. Hasta que no esté en una versión estable, no se recomienda actualizarlo y por lo tanto Composer lo descarta. El resto de módulos ya está. Tienes una actualización de tu proyecto completo de Drupal en apenas 5 minutos. Espero que esta guía te sirva de orientación siempre que vayas a actualizar un Drupal y por favor utiliza Composer para poder tener esta facilidad cuando estés trabajando con tus proyectos. Si te has encontrado con algún proyecto que no esté utilizando Composer, trata de que se arregle la estructura porque ves que te acelera muchísimo el proceso y te ayuda bastante con poco trabajo a tener tu proyecto al día. Hasta la próxima.